Ok, empezando a transmitir en vivo. Vamos a tener un conversatorio hoy con Ernesto Constante, fotógrafo venezolano, profesor de Roberto Mata, taller de fotografía. Y vamos a estar hablando un poco de documentalismo puertas adentro. Cómo empezar a documentar estas historias que están en nuestros lugares y en nuestro hogar. Recuerden que este es el tema central de nuestro concurso de fotografía, 10 fotografías en casa. Este concurso se trata, para todos los que se empiezan a unir a este live, de durante 20 días hacer 10 fotografías. Cada 2 días desde la cuenta ENC Venezuela vamos a estar dándoles un tema. Nuestro invitado Ernesto nos va a comentar un poco sobre cómo poder encontrar estas ideas. Un discurso fotográfico. Cada uno nos interesa. Van a poder participar como mejor serie y como mejor fotografía individual. Que agradecer a nuestros aliados, Roberto Mata, taller de fotografía, David and Joseph, Centro de Investigación y Estudios Fotográficos, CIEF, Trasnoche Cultural, Giselle Garens, Librería El Buscón, Esfera Cultural y ESPA Contigo. Aquí estás, Ernesto. ¿Cómo estás? Hola Ezequiel, buenas tardes. Aquí estamos apareciendo ya en vivo y en directo en este Venezuela para hablar un poco del documentalismo puertas adentro. Primero quiero que todos los que nos escuchen, nos empiezan a ver y no te conocen a ti, se puedan conocer un poco más de ti y de tu trabajo. Bueno, sí, buenas tardes. Gracias Ezequiel por la invitación. Mi nombre es Ernesto Constante, soy fotógrafo documentalista, profesor de la escuela de Roberto Mata, de un taller que se llama Documentalismo Puertas Adentro. Ya va que hay mucho ruido aquí y no sé por qué. Eh, bueno, tengo muchos años en esto. Empecé alrededor del año 95 en la escuela de Roberto. Digamos, a hacer el estudio fotográfico un poco más formal, porque vengo desde niño prácticamente haciendo fotos. Mis padres pertenecieron o pertenecen al movimiento cultural teatral venezolano y eso, digamos que me dio mucho background a nivel de imagen, ¿no? Pero ya en el año 95, pues sí, ya lo hice más formal conociendo a Roberto y bueno, ahí hice prácticamente casi todos los estudios con él hasta que descubrí el documentalismo con Andrés Layton. Y bueno, ese fue el camino y aquí estoy. Ahora dando clases en la escuela de Roberto, fui fundador del Cubo 7 Espacio Fotográfico. Para los que no lo conocieron, estuvo en la Hacienda de la Trinidad, justo donde está la escuela de Roberto ahorita, junto a Gabriel Osorio y Andrés Manner. Entonces, pues, gracias por la invitación. Estoy aquí para lo que quieras conversar. Si queremos realmente darle herramientas a los participantes de este concurso para que empiecen a documentar dentro de sus casas. Es una dinámica de 20 días donde tienen que hacer 10 fotografías. Cada 2 días una foto. Entonces yo quisiera que nos contaras cómo fue tu aproximación al documental y cómo luego pudiste llevarlo a eso de puertas adentro. Bueno, el taller de documentalismo Puertas Adentro no quiere decir que es un taller dentro de la casa y literalmente, como dice el nombre, Puertas Adentro, ¿no? La idea un poco del taller es hacer cualquier historia, por más mínima que sea visualmente interesante y que tenga algo que contar a nivel documental, porque cualquier cosa es documentable. Pero sí, gracias a esta cuarentena, mientras yo estaba dando uno de los talleres en la escuela, pues llegó la cuarentena y nos encerramos todos, entonces le dimos un poco la vuelta al taller y empezamos a fotografiar un poco lo que era ese mismo taller dentro de la casa de uno, ¿no? O en los alrededores de la vida de uno. Y bueno, lo primero que hicimos fue trabajar con las emociones, porque digamos que el primer mes hubo una especie de montaña rusa emocional en donde la gente un día estaba bien, otro día estaba mal. Y bueno, eso es una cosa maravillosa para fotografiar, ¿no? Los estados de ánimo siempre son una gasolina para el fotógrafo, ¿no? Sobre todo si es documental y sobre todo si tiene que ver con la propia historia de uno, ¿no? Entonces, bueno, no sé muy bien de qué va, cuáles son los parámetros del concurso, pero yo siempre partiría a nivel documental, sobre todo si tiene que ver con alguna historia de uno o con algo que lo rodee, basado en las emociones, ¿no? Creo que es lo primero que uno tiene que empezar a pensar y a desarrollar cómo me siento y qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero decir, ¿no? La dinámica del concurso un poco para que también nos puedas orientar a los participantes.
es que cada 2 días se va a publicar un tema, algo parecido a lo que es una foto por día por 28 días, pero lo estamos haciendo por 48 horas y con un tema Ok, relacionado al hogar, un poco para que también la gente le pueda dar otra vista y otra perspectiva a este espacio donde hemos estado confinados. Como tú dices, no es solamente mirar de puertas para adentro, es también como que capaz de escuchar la historia del vecino, capaz de mirar un poco por la ventana, los alrededores. Es un poco lo que nos queremos aproximar. Tú hablabas de los sentimientos, emociones. Yo quiero saber si en el momento de tú contar historias, ¿crees que eso es lo principal o realmente como que te gusta también enfocarte más en arrancar por un personaje o por un... bueno, es que yo creo que están ligados, ¿no? Un poco el nombre de Puertas Adentro es porque cualquier cosa que uno fotografíe a nivel documental, sobre todo si son temas, lo que me compete un poco a mí, que son los temas sociales, terminan siendo un gran espejo, ¿no? Lo que uno ve, lo que uno fotografía, siempre tiene que ver mucho con las cosas que uno percibe, que tienen que ver con tus propias emociones, con los miedos, con las angustias, con las felicidades, y todo eso es un espejo a la hora de levantar la cámara, ¿no? Entonces, sí, yo creo que mi fotografía tiene mucho que ver con eso. A pesar de que estoy fotografiando una vida que no conozco, alguien que es absolutamente ajeno a mí, pues uno indudablemente termina involucrándose y esa fotografía que uno termina haciendo tiene mucho que ver más con uno que necesariamente con lo que uno está viendo, ¿no? O sea, uno termina reflejando lo que uno está sintiendo, ¿no? Un poco separado de lo que es el fotoperiodismo, que es la inmediatez, que es el apuro, que es hacer la foto y irse a una edición rápida. El documentalismo no entiende de prisas, ¿no? Todo es como mucho más pausado y mucho más, es un trabajo mucho más interior, ¿no? Si de verdad te involucras en eso, es donde va a salir bien el trabajo. Si sencillamente lo que haces es hacer la foto, levantar la cámara y buscar un buen encuadre y un buen tema estético, pues el trabajo va a quedar bastante plano, ¿no? Okay. Luego quiero que nos hables ya de un tema más personal, estas historias que tú has retratado, alguna que te haya tocado que quieras compartir con nosotros. Bueno, yo en los últimos 3 años he estado trabajando muy de cerca el tema de salud en los hospitales y el tema de la infancia abandonada. Esas dos cosas me llevaron a varias capas de subtrabajos, ¿no? Porque uno en documentalismo empieza haciendo un trabajo y se empieza a conseguir muchas cosas en el camino que terminan siendo otros subtrabajos, ¿no? Eh, pero indudablemente el tema de la desnutrición en los hospitales, en los niños, es una cosa muy dura y lo que más me he conseguido últimamente en un trabajo que estoy haciendo es el consumo cada vez más grande de la heroína en la calle, ¿no? Una droga que aquí no se conocía mucho, una droga que uno creía que era un tema muy, de, no sé, de Estados Unidos, de Europa, de rockstars, y resulta que no, que es una cosa que nos está afectando mucho, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, en este momento, creo que lo que más en los últimos tiempos, lo que más me ha afectado, bueno, indudablemente son el tema de los niños en los hospitales que terminas convirtiéndote en una especie de retratista de la muerte, ¿no? Porque la mayoría de la gente que retratas por una u otra razón termina muriéndose, ¿no? Entonces el tema de los niños siempre es mucho más complejo, ¿no? Pero indudablemente el de la droga se ha hecho cada vez más presente en mi trabajo porque realmente me fui consiguiendo en la calle por todos lados con el tema de la droga, en los niños, en la gente de la calle, en las mujeres, en gente de buen estatus social que termina por una u otra razón en la calle, y todos terminan confluyendo en la heroína, ¿no? Y eso es un tema a lo cual le he dedicado el último año de trabajo, ¿no? Y me tiene bien sorprendido. Claro, sí, realmente es un tema fuerte y un poco la pregunta que te quiero hacer va como que, para no ser tan directo visualmente, ¿cómo podemos encontrar estas especies de metáforas visuales o, sí, como cómo hilar un discurso más poético en torno a estos temas?
Bueno, el tema poético en las tragedias no es fácil, o puedes pecar de tratar de hacerlo exageradamente estético, exageradamente poético, exageradamente metafórico, que no terminas diciendo nada, ¿no? O terminas haciendo el trabajo una especie no sé, una arista un poco cursi ahí. Indudablemente que la metáfora como a nivel de imagen en los trabajos documentales, eh, indudablemente tiene que ver con la luz, ¿no? El manejo de la luz es la mejor manera de manejar las metáforas, ¿no? Es decir, si estamos en un momento oscuro del trabajo, pues entonces el manejo de la luz es sobre la oscuridad, es tratar de buscar un poco lo que decía Robert Frank, buscar la luz en la oscuridad, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con dónde yo pongo el ojo, dónde yo mido las altas luces, me voy hacia las sombras, me voy hacia las altas luces, hago una media de ambas, trato de sacarle algo de luz a su oscuridad, la convierto completamente en oscuridad, y ahí es donde empiezan a aparecer todas las sutilezas que se pueden convertir en metáforas, ¿no? Indudablemente, si tú estás en un hospital y estás trabajando con niños y quieres hacer de eso, quieres alejarte lo más que puedas del tema fotoperiodístico, crudo, duro y puro, pues bueno, te puedes ayudar con muchas cosas que hay en los hospitales, ¿no? Los vidrios sucios, las telas, los mosquiteros que están encima de los niños. Es decir, no hace falta mostrar mucho para entender todo lo que está pasando. Y eso es un poco la conciencia del fotógrafo documentalista, ¿no? Cómo yo te muestro algo sin necesidad de ponértelo tan claro, ¿no? Entonces empieza con el manejo de la luz y bueno, y termina con todos los argumentos que puedas tener para poder hacer el disparo, ¿no? Poco como que empezaste a hablar ya de eso, pues de la luz, yo creo que toca de alguna manera el tema del lenguaje. Quiero saber como que si inevitablemente está determinado a este tema que vamos a tocar, como tratar el contenido de la foto o es algo más relacionado a la forma. Yo creo que todo es una mezcla, o sea, el contenido versus la forma, las dos tienen que tener un equilibrio, ¿no? Porque si queremos contar una historia que tenga una coherencia narrativa documental, tiene que tener una historia clara. No puede valerse nada más de la estética. La estética es solo parte de la fotografía, sobre todo en la fotografía documental. Pero creo que es un balance de ambas, ¿no? Lo importante es que, y eso me he topado mucho con el tema de los alumnos, es el manejo de la luz. Siempre olvidamos el manejo de la luz, nos ocupamos mucho de las cámaras, de los lentes, de ese exceso de composición exagerada y remarcada, y nos olvidamos de lo esencial, que es la luz, ¿no? Podemos hacer con una cajita de fósforos, podemos hacer una cámara, y si manejamos bien la luz vamos a tener un buen resultado. Entonces, yo creo que ese hilar fino de ese lenguaje fotográfico que cada quien va adquiriendo con el tiempo, parte indudablemente con la luz y termina también con la luz. Es decir, si yo quiero si estoy pasando por un momento eufórico, si está ocurriendo algo eufórico, si alguien está gritando, pues yo trato de sobreexponer. Si es un tema mucho más íntimo, si es un tema mucho más doloroso, yo me voy hacia las bajas luces. Entonces, el tema de la luz está ahí para que tú lo utilices de la mejor manera. Lo importante es que tú puedas, que no sea la luz la que te domine a ti. Y eso ocurre mucho cuando estamos estudiando fotografía, que la luz hace con el fotógrafo lo que le da la gana y no es uno el que la domina, ¿no? Y eso es muy importante. Si tenemos el manejo completo de la luz, tenemos la mitad de la batalla ganada, ¿no? Claro, también un poco la invitación que queremos hacer a nuestros fotógrafos y participantes de este concurso es que se empiecen a adaptar a lo que tienen también. A veces no tenemos todos los recursos a la mano. Yo quisiera saber cómo tú puedes aconsejar a estas personas para que aprovechen sus recursos y aún así puedan hacer una buena foto. ¿A qué te refieres con recursos? Eso, pues a lo mejor no tenemos una cámara con que podemos controlar el diafragma, la velocidad, sino que tenemos un celular. O que no tenemos, ¿sabes? Como que a nivel de historia también no podemos hacer capaz lo que nos imaginamos, sino que tenemos que hacer como cosas más sencillas, más puntuales. Es que vuelvo a lo mismo. El problema no es la cámara, el problema es el manejo de la luz. Si nosotros sabemos entender bien la luz, podemos crear todos los argumentos, todos los estados de ánimo, todas las emociones
todo pasa a través de esa luz, ¿no? Sea artificial o natural. Yo prefiero trabajar con luz natural, pero si estamos dentro de la casa y vamos a narrar alguna historia sobre lo que ustedes van a hacer, pues bueno, yo lo primero que hago es estudiar la luz, dónde están las ventanas, por dónde entra la luz. Hay poca luz, esa poca luz es un argumento a la hora de mi trabajo o es un enemigo. Bueno, hay que buscar la manera de que la poca luz que tengamos sea nuestro mejor aliado, ¿no? Entonces, digamos que el concepto de cuántas cosas puedo tener para ser mejor fotógrafo no va por ahí la cosa, ¿no? Yo creo que desde un celular hasta una cámara automática, claro, tiene sus limitaciones técnicas, pero el problema no es técnico, el problema es de contenido, ¿no? Si queremos expresar algo, lo vamos a poder hacer con un teléfono, con una camarita o con una Leica. Con cualquiera de las tres cosas lo vamos a poder hacer, ¿no? Perfecto. Esa es un poco la invitación que queremos hacerle a nuestros participantes, que como que empiecen a crear y a tener claro qué es lo que quieren decir. Ya cuando esa cosa empieza a fluir, las imágenes van a salir solas. Tú tocabas el tema de la luz y bueno, conversamos un poco el trabajo de Christopher Anderson y quiero ponerlo en pantalla para que tú nos cuentes un poco sobre eso. Bueno, ese es el mejor ejemplo, ¿no? Christopher Anderson es un fotógrafo, para los que no lo conocen, pues, bueno, ya de larga data, inclusive fue director de Magnum. Christopher Anderson es un tipo de estos que ha estado en sitios duros, en situaciones complicadas, tiene un gran libro que se llama Capitolio sobre Venezuela, sobre el chavismo. Pero bueno, en algún momento regresó a su casa, como también lo hizo Christopher Morris, muchos que han estado fuera de Estados Unidos y regresan a su casa y empiezan como a encerrarse un poquito en esa vida íntima y empiezan a retratarla, ¿no? El libro de Christopher Anderson habla de su hijo, pero también habla de su hijo, lo que es prácticamente recién nacido, es un niño pequeño, su familia, su vida en Brooklyn, ese pequeño apartamento, pero también habla del padre, ¿no? Que es la muerte del padre, cómo se va enfermando hasta que muere. Entonces es un poco esa dualidad del inicio de la vida de un ser querido como puede ser tu hijo y el fin con su padre, ¿no? Entonces es un poco esa luz y esa oscuridad que hay. Y el manejo de Christopher Anderson con la luz, pues te puedes dar cuenta en el libro, es muy simple, son luces entrando por la ventana, o sea, claro, hay revelado, y eso digamos que es ya la segunda parte de lo que podría ser afianzar un poco eso que nos define como lenguaje fotográfico, qué somos, cuál es nuestra huella dactilar. No solo es el manejo de la luz a la hora de hacer la imagen, no solo es la composición, cuáles son los planos que utilizamos, cuáles son las alturas que utilizamos para hacer la fotografía, las escalas que utilizamos, pero después cuando vamos al revelado es ese producto final, esa luz que conseguimos, cómo la terminamos de matizar, de suavizar o de remarcar también, ¿no? Dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, este libro es un libro básicamente de emociones y es un poco a lo que creo que, por eso te lo puse como ejemplo, ¿no? Porque es un documento muy limpio, muy claro, no tiene palabras, no hace falta ningún tipo de palabras, sino ir pasando las páginas y ver una historia muy limpia, muy clara y con un manejo de las emociones impecable, ¿no? Sin muchos argumentos técnicos. Ok, claro. Realmente como que ya pensando en estos días de cuarentena y de encierro, quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido tu relación con las imágenes y con tu fotografía. ¿Has podido hacer fotos o No, he hecho muy poco realmente. No me ha provocado hacerlo. He trabajado con muchos alumnos que me han mandado trabajo, es decir, la parte fotográfica que he hecho ha sido sobre todo a nivel bueno, de revisar portafolios y de ver fotografías de cosas que están haciendo la gente. Pero fotográficamente, pues no, le he dado una pausa. Tampoco he querido salir a hacer fotografía, porque bueno, porque entiendo también la exposición a eso, ¿no? Entonces, no quisiera meterme en un hospital ahorita y después llegar a la casa, pues no es el momento, ¿no? Ya nos estamos un poco más o menos abriendo, vamos a ver qué historias se pueden cazar ahí de lo que ha pasado durante este encierro, bueno, probablemente cuando salgamos a la calle y salgamos a esos sitios que usualmente fotografiamos, por ejemplo, el tema
de la adicción a la heroína. ¿Qué pasó con toda esa gente? Yo no lo sé. O sea, esta gente yo sé dónde están, o sabía dónde estaban. Volver allá es ver si todavía están ahí, si todavía están vivos, si han podido sobrevivir a eso. Entonces, creo que esa apertura que viene ahora va a ser un gran descubrimiento sobre los viejos trabajos que hemos hecho, ¿no? Volver a reencontrarnos con esas cosas que dejamos en la mitad en marzo, que nos trancaron las puertas por todos lados y las dejamos como esperando, un stand-by. Y bueno, vamos a ver que creo que lo interesante fotográficamente que puede haber de eso es qué cambió después, qué cambió cuando dejamos eso, cambió en algo. Yo creo que ahí va a haber mucho trabajo fotográfico por hacer. Ok, muy bien. Yo quisiera ahora como que hiciéramos un pequeño ejercicio de creatividad también como para darle a nuestros oyentes y los que nos ven cómo pueden aproximarse a los temas que vamos a ir dando. Yo te voy a decir un tema de lo que pudiera ser a lo mejor nuestros ejercicios y tú me vas a contar cómo lo abordarías. Ujú. A ver, una trivia. El tema es poco una trenza feliz. Una, Una trenza feliz. una trenza feliz. Mm, Una trenza feliz. Eh, bueno, a mí en este momento la palabra felicidad me hace un poco de cortocircuito, ¿no? Eh, una trenza feliz yo creo que puede ser, eh, no sé, yo creo que pueden ser los zapatos en la puerta de la casa cuando están saliendo, porque realmente el encierro es una... pero es demasiado obvio, ¿no? Tendría que pensarlo un poco más, porque creo que lo interesante de un trabajo así es tratar de no ser textual, es tratar de no ser demasiado obvio, es tratar de salir de lo obvio. Eh, por ejemplo, yo te puedo decir que esta anoche, aquí en la zona donde yo estoy, una mata de bambú cayó encima de los cables de alta tensión y nos quedamos todos sin luz y empezó a explotar aquello, ¿no? A las 3 de la mañana. Entonces, si tú me hubieses dicho ayer, una trenza feliz, yo hubiese bajado esa mañana y me hubiese encaramado junto al técnico de la electricidad que se encaramó en una de estas grúas y empezó a ponerle una especie de tape, porque es que aquí todos improvisaban, empezó a poner una especie de tape a ese cable que se rompió junto al bambú y eso para mí fue una trenza feliz porque volvió la luz, ¿no? Y lo hicieron, realmente era como una especie de tejido de tape encima de ese cable de alta tensión, ¿no? O sea, imagínate un tape negro en un cable de alta tensión. Entonces, bueno, en ese momento para mí fue una cosa feliz porque a los 10 minutos volvió la luz, ¿no? Entonces eso puede ser para mí una trenza feliz. Está muy interesante eso. Y es también una prueba de que podemos interpretar nuestro entorno para buscarle como que estas ideas que a lo mejor suenan un poco abstractas y que vamos a estar viendo en los temas cada 2 días. Y eso, pues creo que es importante dejar un documento de eso, pues, que se fue la luz y la repararon con un tape negro. Es una foto. Absolutamente. Sí. Y es una trenza feliz porque no hay nada más. Se va la luz y se va todo, ¿no? Entonces, que un tipo venga y así sea con un tape negro, te arregle eso, con ese nudo ahí bien chimbo, pues es una maravilla, pues, ¿no? Y fotográficamente, bueno, es lo primero que se me hubiese ocurrido fotografiar, porque ahora que lo pensé de la trenza, bueno, el tipo estaba trenzando ese cable, ¿no? Claro. Un poco ya como para pensar en eso, en la relación de las imágenes con las palabras. Tú sueles escribir un poco sobre lo que fotografías, llevas algún diario. Yo suelo escribir mucho sobre lo que fotografío. Eh, lo que sí trato de hacer, es decir, yo creo mucho en los editores. Eh, a mí me gusta mostrar las fotos antes de o publicarlas o hacer cualquier cosa con ellas, ¿no? Y que no tengan palabras, sino que la gente que la persona que lo va a ver, pues más o menos le echo el cuento y si siento que tiene fuerza, pues bueno, le agrego las palabras como es un ejercicio más como de terapia sobre lo que yo presencié, más que para afianzar la imagen. Si yo necesito mucho de las palabras para salvar la foto, como si necesitara mucho el revelado, o necesitara reencuadrar una imagen, pues entonces ya no
ya no me atrapa mucho el asunto de escribir, ¿no? Pero siempre trato de escribir, siempre trato de fotografiar en tercera persona y de escribir en primera persona, ¿no? Porque es una dualidad que siempre cargo cuando salgo a hacer fotos. Usualmente cuando entro a hacer un trabajo soy una persona y cuando salgo soy otra absolutamente distinta. Y a medida que pasan las horas y pienso en la imagen y la edito y la revelo, eh, pues bueno, todas esas sensaciones van como mutando y van como agarrando un poco esa gasolina para escribir, ¿no? Que no termina siendo sino un cable a tierra, sobre todo si son temas complicados, ¿no? Temas sociales complicados. Un poco ya eso, para ir cerrando, ayer hablábamos con Aglaya sobre el tema del autorretrato y ella lo aborda un poco más desde la puesta en escena. Yo quisiera saber si tú has tenido la oportunidad o cómo ha sido tu acercamiento con el autorretrato más documental. Bueno, claro, Aglaya es una experta en eso, ¿no? Como buen fotógrafo documental, a mí no me, digamos, yo procuro, yo procuro que todo me sorprenda. Es decir, que yo no tenga que armar nada para hacer una imagen. Es decir, la imagen tiene que estar ahí y tiene que ser dentro de esa pequeña realidad que tenemos, que cuando era la película, esos 35 milímetros, eran 35 milímetros de una supuesta realidad porque solo metíamos ahí lo que queríamos meter a nivel de composición, ¿no? Y se quedaba todo el mundo por fuera. Entonces, a mí me gusta esa sorpresa, me gusta que si yo tengo el ojo en el visor y empiezan a ocurrir cosas, pues las empiezo a fotografiar sin pensarlas mucho en ese momento, sino que van saliendo delante mío, ¿no? Un poco esa cosa, nuevamente, de Robert Frank, de estar ahí y esperar todas esas cosas que van a pasar ahí, ¿no? Y sorprenderse sin buscar realmente que uno haga un quiebre para que ocurran, ¿no? Es decir, yo, yo no necesito crear un drama. Si el drama está ahí, lo fotografío, pero no quiero empujar a que eso ocurra, ¿no? Entonces, el tema del autorretrato también termina siendo um, un poco más o menos lo mismo. Es decir, si yo veo una sombra, veo un reflejo, veo un espejo sucio, también tiene mucho que ver con el estado de ánimo y en eso Aglaya, pues también, a pesar de que ella monta todo, también maneja mucho el tema de los estados de ánimo sobre el autorretrato. Es decir, si uno está mal, uno indudablemente va a buscar desenfocar la imagen, o va a buscar un reflejo turbio, una cosa opaca, va a buscar una luz que sea incómoda, ¿no? Entonces, yo creo que el autorretrato tiene mucho de psicoanálisis sobre uno mismo, ¿no? Entonces, digamos que a mí no me gusta, no me gusta buscar ese acto vanidoso del autorretrato, ¿no? No me interesa, sino cuando lo hago por alguna razón, ¿no? Entonces, y usualmente las razones tienen que ver con eso, con los estados de ánimo personales, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos autorretratos en los hospitales, ¿no? Porque hay muchos espejos rotos, sucios, porque eso es lo que uno ve y eso, así es como uno se siente cuando está metido allá adentro, ¿no? Entonces, mi aproximación al autorretrato siempre es cámara en mano a través de algo que lo refleje, ¿no? Y siempre he tenido una dualidad con el autorretrato porque nadie, absolutamente nadie quiere ser visto como en realidad es. Entonces, esa dualidad del autorretrato, ese cómo me veo yo, pero cómo me ven los demás, es un poco esa obra de teatro de uno, ninguno y 100.000 de Pirandello. ¿Cómo nos ve cada uno? Yo no soy como yo me creo que yo soy, es como tú me ves a mí o como me ve la otra persona que está conectada aquí, ¿no? Entonces, yo soy ese uno o ese ninguno o ese 100.000, ¿no? Es decir, yo no existo si nadie me ve. Y si yo me veo en el espejo, tampoco soy yo al revés, porque la imagen es una imagen que está al revés. Entonces uno nunca se ve como en realidad es, uno se interpreta a través de la cámara como interpreta cualquier cosa que fotografía. No, realmente como que esa es un poco la invitación que le queremos hacer a los participantes, que empiecen a interpretar, que empiecen a ver, que lo hagan con una calma. Yo quiero saber si ya tú, para cerrar, tienes alguna recomendación precisa para los participantes. La recomendación que les puedo hacer es la misma que le hago a cualquier alumno o cualquier persona que se me acerque a hablar de fotografía, que es lo más importante es salir de lo obvio. Es decir,
sea cualquier argumento fotográfico, cualquier modo fotográfico que queramos, el autorretrato, la fotografía documental, la fotografía de moda, cualquier cosa que requiera de alguna especie de creatividad por parte de nosotros, esa creatividad, ese resultado final va a ser cada vez mejor si nos apartamos del exceso de imágenes, de lo obvio que vemos por todos lados, en todas las redes, que olvidemos un poco ese tema vanidoso y nos enfoquemos un poco en el desarrollo creativo y que tenga sobre todo un contenido visual nuestro, es decir, que nosotros vayamos haciendo nuestra propia identidad fotográfica, nuestra huella dactilar, es decir, cuando yo veo una foto tuya, Ezequiel, yo sé que eres tú, o sea, eso es una foto de Ezequiel. Eso te lo da el tiempo, pero también te lo da el ejercicio creativo de la imagen. Y creo que eso no solo lo logramos fotografiando o viendo fotografías. Creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener un fotógrafo es nutrirse de todos los procesos, de todas las aristas creativas que puede haber a través de la fotografía, la pintura, la literatura. No hay un sitio donde haya más imágenes que en la literatura. Hay más imágenes en la literatura que en los libros de fotografía, porque en la literatura nos los imaginamos nosotros. Y al imaginarnos nosotros, nosotros le estamos dando la luz que queremos, el color que queremos, las texturas que queremos. Todo es un proceso meramente mental de nosotros. Y eso va a hacer que a la hora de levantar una cámara, todas esas imágenes que hemos ido creando en nuestra cabeza son las que van a hacer que podamos hacer un mejor trabajo fotográfico. Muchas gracias, Ernesto. Realmente todo lo que nos cuentan nos motiva y nos llena como de energía para hacer este trabajo que son 20 días de crear 10 imágenes. Buenísimo, bueno, que se entretengan bastante, que se apuren, porque al parecer van a suavizar esto, entonces es momento de terminar de hacer trabajo dentro de la casa, ¿no? Y bueno, siempre a la orden, Ezequiel, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, realmente. Estamos viendo pronto por aquí. Seguro, abrazos a todos. Adiós. Chao. Que estamos hablando con Ernesto Constante, fotógrafo venezolano, sobre el tema del documentalismo puertas adentro. Es bueno recordarles que todo esto va a quedar grabado acá en nuestro Instagram Live y en nuestra plataforma ENS Venezuela Online. Ahí se pueden meter y van a ver los paneles conjuntos de Masterclass. Esta fue ya la quinta charla que hemos tenido con fotógrafos venezolanos, clínicas con fotógrafos venezolanos. Bueno, si tienen preguntas, si tienen alguna cuestión, realmente pueden comentar y darle like ahí y compartir. Ya estamos pronto a comenzar nuestro concurso. El viernes que viene lanzamos el primer tema. Queremos agradecer a nuestros aliados para despedirnos. Roberto Mata, Taller de Fotografía, David and Joseph, Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos, CIEF, Trasnocho Cultural, Giselle Baren Photography, Librería El Buscón, Esfera Cultural y EFA Contigo. Muchas gracias a todos los que nos ven y no se olviden de participar. Rieguen la voz, estamos a punto de comenzar.